solas era mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste. Debiste pronunciarla siquiera una vez. Ya la habría encontrado, pero tienes razón. Ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada. Hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto, forado permanente, y mis libros como mi huerto, hojeado hasta el deshilache, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Marisol Vera es fundadora y directora de Editorial Cuarto Propio, creada a mediados de los años 80 con publicaciones de autores y autoras que ahora son consagrados, como Diamela Eltit, Pedro Lemebel, Carmen Berenguer, Nelly Richard y Estela Díaz Barín. Editorial Cuarto Propio nace para respaldar de manera concreta a los activos procesos de creación y reflexión que se estaban generando desde los espacios de las mujeres. Marisol fue gestora del primer Congreso de Literatura Femenina que se llevó a cabo en Chile en plena dictadura. Ha sido partícipe en la generación de políticas públicas del libro y la lectura. Hoy conoceremos a Marisol Vera, una mujer con cuento apasionada por la lectura. Los libros fueron la puerta mágica para mí de entrada al mundo, a las emociones, a la diversidad, a las aventuras, recuerdos preciosos que tengo con eso, mi padre también leyéndonos frente a la chimenea, libros de cuentos. Y otra cosa, llegó una vez, me empezó a prometer que nos iba a traer un tesoro. Entonces el tesoro nos tenía todos súper intrigados, hasta que llega el tesoro, y el tesoro era el tesoro de la juventud. Esa colección maravillosa de libros. Así que ese fue el espacio donde mi amor por el libro se hizo fuerte y permanente. Mi padre era un servidor público, economista, muy destacado, y con clara vocación de servicio público. Ateo, en fin, era de los intelectuales típicos de esa época. Y mi madre era profundamente religiosa y con una tremenda vocación de servicio público. Es decir, yo siempre he pensado que ella era una especie de madre universal. Entonces yo creo que estas dos cosas jugaron muy claramente a la hora en que empiezo a pensar en la editorial, que muchísimos años después, por cierto, estábamos en dictadura. Recuerda que en ese tiempo el libro estaba bajo sospecha, la palabra estaba prácticamente proscrita, y estaban pasando muchas cosas en nuestra sociedad desde el punto de vista de la propuesta creativa, de la propuesta vital, que eran una tremenda oposición a este ambiente de muerte, de represión que se vivía en ese tiempo. Y mucho estaba vinculado o venía de parte de las mujeres, por un lado. Y por otra parte, venía del lado del arte. Las mujeres primero salen de este salir con sus cuerpos primero, a reclamar por sus familiares y a poner estos cuerpos frágiles pero enormemente fuertes frente a la dictadura, pidiendo cuentas, pidiendo saber de su gente. La creación de espacios solidarios en las poblaciones de ollas comunes, el hambre campeaba, y al alero de estas ollas comunes está La Morada, que fue la primera institución de mujeres que entró a trabajar en talleres, haciendo talleres que incluían autorreflexión, junto con la cocina, creación, el rescate de los seres humanos. Y por otra parte, todo lo que estaba pasando por este otro lado del arte, donde están las magníficas, que llamo yo, y magníficos, como Diamela Eltit, Lottie Rosenfeld, Nelly Richard, en fin, Carmen Berenguer, que estaban haciendo toda una propuesta
desde el arte que se cataliza en la escena avanzada, en el CADA. Era esta tremenda energía que era indispensable, sentía yo, como volver a reponer nuestro espacio social. Y no había ninguna editorial que pudiera tomarlo, es decir, no había un vehículo que pudiera canalizar esto desde los creadores y desde la gente que estaba produciendo esto hacia los lectores. Y entonces dije, bueno, parece que hay que hacer un editorial. Entonces empecé a tomar contacto, más que a tomar contacto, a proponer que estas escrituras que se estaban produciendo, algunas ya en distintos espacios, estaba FEMPRES, estaba el Centro de Estudios de la Mujer, estaba La Morada, qué sé yo, y ahí había estudios y estudios de caso y reflexiones teóricas y de contexto, información, que era lo que necesitábamos, importantísima, y a intentar proponer hacer alianzas de manera que pudiéramos sacar estas producciones del espacio más estrictamente limitado de las ONG y poder tratar de sacarlo a la calle. Y por otro lado, con Diamela, Loti, que estaban haciendo talleres en una población, y que bueno, publicáramos poesía. Entonces salió este primer libro que se llama Hacer de la noche día, de una pobladora maravillosa que se llama Victoria Aguilera. Bueno, y como que ese es el espíritu con que se gesta Cuarto Propio, es decir, devolver o permitir que exista este puente entre la reflexión, la capacidad de imaginar, de recuperarte como persona, que te ofrecen los libros, como nada, de informarte. Los temas de la editorial se han centrado en, por una parte, recopilar, juntar y poder hacer llegar a los lectores la mayor cantidad de material posible para ayudar a entender el mundo en que estamos viviendo, es ensayos. Lo otro es que siempre me pareció, soy enamorada de la poesía, y Cuarto Propio siempre tuvo un lugar muy especial para la producción poética. Creo que hasta hoy los temas están siendo dictados por esta necesidad de poner el ojo en aquello que aporta a abrir el espacio de pensamiento, de imaginación, que va recogiendo nuevas propuestas. Y dentro de eso, pues, a lo largo de nuestro trabajo, por supuesto, que uno de los primeros, trabajos disruptivos en narrativa fue el trabajo de Pedro Lemebel, cuando publicamos La esquina es mi corazón, por ahí por el año 97, bueno, no me acuerdo exactamente el año en que lo publicamos, y que bueno, cuando aparece este libro de Pedro, que era una narrativa disruptiva, que entra de frentón en un espacio vedado, prohibido, no trabajado ni en narrativa ni teóricamente, aparece este libro donde Pedro además pone esta portada maravillosa con las jeringas, es decir, era el SIDA, era la homosexualidad, era todo eso en el texto increíble, literariamente hablando, que es el libro de Pedro, que fue un libro precursor, que abrió espacio a muchas cosas. Eso te diría que son nuestros temas. Cuando ya se resolvió, cuando empezaron a aparecer más editoriales, se levantó la censura implícita, explícita de la dictadura, empezaron a aparecer más librerías, más editoriales, es decir, sobre todo más editoriales, esta eclosión maravillosa de editoriales que hay, es algo que me llena el corazón de alegría, porque hay más libros para la gente, es decir, está esto disponible más abierto. Pero ¿dónde están esos libros? ¿Cómo los hacemos llegar a los lectores? ¿Cómo hacemos que los niños puedan leer estos libros? Bueno, ese es el tema. Cuarto Propio, la inspiración para el nombre, este es claramente el libro de la maestra Virginia Woolf con un Cuarto Propio,
que es un libro que de los libros que me marcó en mi adolescencia. Y claramente también refleja el foco que tiene toda la producción de Cuarto Propio, que es recoger la historia desde la perspectiva de la mujer. Que eso no quiere decir recoger solamente lo que producen las mujeres, sino la perspectiva de la mujer, que es una perspectiva que incluye de las diferencias sexuales, de la discriminación contra la mujer, la invisibilización más bien del trabajo creativo de la mujer, pero que también pone su foco en todos estos otros temas que nosotros abordamos, que son los que desde una perspectiva de mujer constituyen el corazón de nuestra diversidad cultural. Y para eso, una de las cosas las que Cuarto Propio fue absolutamente precursora fue en recoger y visibilizar el trabajo realizado por mujeres en la lucha por abrirse espacio en esta sociedad. Bueno, y ahí publicamos Ser Política en Chile, de Julieta Kirwood, Los modos de la sabiduría feminista, el libro Escribir en los bordes, que juntó el primer congreso latinoamericano en torno a la literatura femenina, que fue un evento absolutamente crucial e inaugural en este país para instalar la conversación sobre la escritura de la mujer. Es decir, toda esta perspectiva que fue bastante pionera en América Latina, porque Cuarto Propio era en realidad la única editorial durante bastante tiempo que tomaba estos temas. Y sí estoy tratando, y mi decisión y objetivo es que la tarea que emprendió Cuarto Propio, que todavía tiene mucho camino por delante, no termine conmigo, porque estos no son proyectos personales, un proyecto sí, efectivamente se requiere una persona para llevarlo a cabo, pero son proyectos colectivos. Entonces la idea es que la posta sea pasada a estas maravillosas generaciones jóvenes que seguramente van a enriquecer muchísimo la visión que tuvo Cuarto Propio desde su origen, la van a agrandar, la van a mejorar y continuar con ella. Pero eso es, falta pega, hay mucho que hacer todavía. El Chile lector con el que sueño, ahí es ese Chile donde los niños tengan desde su primera infancia libros con los que entrar a este mundo mágico que destapa la imaginación, que permite la creación. Un libro donde, es decir, que sean parte importante de la educación desde el primer momento. Un libro un mundo donde las bibliotecas estén abiertas a los niños, bien surtidas, donde que sea un lugar acogedor y hermoso, donde los niños puedan encontrarse con los libros, donde haya librerías que tengan una diversidad de libros de punta a punta del país, al alcance de toda la gente que quiera llegar a ellos. Es un país inundado de libros, de estos instrumentos que son para mí la llave que nos permite soñar, crear, conocer, informarnos, enterarnos, ser menos restringidos, menos mezquinos. Son eso. Mi Chile lector es un lugar donde el Estado entiende que el libro es un elemento fundamental para el alma y capacidad de nuestro pueblo.